Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la semana número 13, la parte de consultas académicas. Los temas a tratar van a ser pesadas y balanzas, congruencia y semejanza de figuras. Podemos iniciar con los ejercicios propuestos y también me van enviando sus consultas respectivas, ¿no? Un ejercicio en particular o cualquier duda, ya sea de los ejercicios de clase, de parte teórica, cualquier ejercicio que deseen. A ver, vamos a ver entonces el ejercicio propuesto número 1, que nos dice que Daniel tiene canicas blancas, todas ellas de igual peso. Además tiene canicas negras, todas ellas también de igual peso. Se sabe que el peso de 2 canicas negras es igual al peso de 3 canicas blancas. Y para equilibrar una balanza de 2 platillos, donde en un platillo hay 8 canicas blancas y 2 canicas negras, en el otro platillo hay 2 canicas blancas y 14 negras, ¿cuántas canicas negras debe trasladarse del segundo platillo al primer platillo? Bien, entonces primero vamos a mostrar la relación que hay entre el número de canicas negras con las canicas blancas, ¿ya? 2 canicas negras, el peso de 2 canicas negras es igual al peso de 3 canicas blancas. Y todas las canicas negras son iguales y todas las canicas blancas también son iguales, del mismo peso. Entonces vamos a colocar 2n, o vamos a colocar n al peso de una canica negra. Entonces 2 canicas negras será 2n y lo vamos a igualar a 3 veces b, donde b va a ser el peso de cada canica blanca. ¿Ya? Entonces el peso de 2 canicas negras igual al peso de 3 canicas blancas. Entonces ahí podemos ver en qué relación están los pesos, ¿verdad? N va a ser como 3 y B como 2. Es decir, podemos colocarla por una constante. N igual a 3K y B igual a 2K. ¿Ya? Entonces tenemos esa proporcionalidad de los pesos de las canicas. Listo, ahora vamos a dibujar el platillo con los objetos que nos dicen en cada platillo. Y pues en el lado, el segundo platillo dice que tiene más objetos, ¿no? 2 canicas blancas y 14 negras. ¿Ya? Y en el lado izquierdo, pues nos decía 8 canicas blancas y 2 negras. Entonces vamos a tener esto, según el dato. Entonces queremos saber cuántas canicas negras vamos a pasar del lado del segundo platillo, este que está más abajito, para el primer platillo. ¿Ok? Entonces vamos a dar pues el peso en función de una sola variable. Es decir, vamos a reemplazar. Como B es igual a 2K, entonces aquí tendríamos 8 por B, que sería 8 por 2K, que sería 16K. Y como negro vale como 3K, entonces 2 por 3K sería como 6K. O sea, 16K más 6K sería como 22K esta parte del primer, lo que pesa en el primer platillo. ¿Ya? Vamos a colocar eso. Segundo. Ahí está. Ahí está. Vamos a colocar ahí 2K, 3K. Entonces todo sería 22K en el primer platillo. ¿Ya? Y en el segundo platillo también vamos a colocar, esto vale 2K y esto 3K. Entonces sería 4K más, aquí es 42, ¿verdad? Sería 46K entonces. Listo. Entonces,
Vemos que en el segundo platillo, el del lado derecho tiene 46K, tiene más. ¿Cuánto debería de pasar para que quede en equilibrio? Entonces veo todo lo que está distribuido sobre el platillo, ¿no? Que son 22K más los 46K. Está distribuido en la balanza ese peso. Entonces todo me va a sumar 68K. Entonces estará en equilibrio cuando en ambos platillos esté la misma cantidad. Entonces, la misma cantidad sería dividir los 68K en dos partes iguales, ¿no? Sería entonces en 34K y 34K. Eso debería de ir en cada platillo. Entonces, para que 22K llegue a 34K, tendríamos que aumentarle 12K, ¿verdad? Y eso es lo que se le va a quitar a 46K. ¿Ya? Entonces, y que nos quedaría, pues, si a 46K le sacamos 12K, lo pasamos al otro platillo, nos queda 34K en el lado derecho. Entonces, ahí se igualarían las dos cantidades. Y bueno, ¿a cuánto sería igual 12K? ¿A cuántas canicas negras? Porque eso es lo que queremos saber, cuántas canicas negras debemos pasar para el primer platillo. Entonces, como las canicas negras será 3K, entonces sería 4 veces 3K, ¿verdad? Es decir, cuatro, cuatro canicas negras se necesitaría, la clave de la letra A. Vamos a ver el segundo ejercicio. Bien, en el segundo ejercicio nos dice que si se cuenta con una balanza de dos platillos y dos pesas, una de 17 kilogramos y otra de 31 kilogramos, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. La balanza con dos platillos, la pesa de 17 y otra de 31 kilogramos. Además, también tenemos suficiente cantidad de azúcar, dice. ¿Cuántas pesadas como mínimo se necesitan para obtener 42 kilogramos de azúcar? 42, ¿ok? Entonces, podemos pesar de la siguiente manera. Cuando tengamos balanzas de dos platillos, las pesadas, o es mejor dicho, podemos generar pesos con una balanza de dos platillos mediante el equilibrio, es decir, que queden en equilibrio ambos platillos. Por ejemplo, puedo colocar la pesa de 17 en este lado derecho, y entonces si tengo suficiente cantidad de azúcar, aquí colocar azúcar, hasta que esto quede en equilibrio. Entonces ahí generaría aquí 17 kilogramos de azúcar, ¿no? Estoy pesando 17. Lo mismo puede ser con el 31, ¿no? Puedo generar la cantidad de 31 aquí. Coloco la pesa de 31 y aquí relleno y relleno hasta que quede en equilibrio. Sería cuando en este lado izquierdo hay 31 kilogramos. Pero no solamente puedo generar 17 y 31, también puedo generar más que eso, utilizando las dos pesas. Puedo colocar la de 31 y la de 17. Entonces, en este lado hay 48 kilogramos. Entonces, de azúcar tendría que rellenar esta bolsita con 48 kilogramos para que quede en equilibrio. Entonces, dejando las balanzas en equilibrio, se generan diferentes cantidades de peso. Hasta ahí van tres, ¿verdad? 17, 31, la suma 48. Pero también puedo generar otra cantidad que podría ser por diferencia. Y cuando diga por diferencia, es que voy a restar las cantidades, 31 con 17. Y eso pues me generará 14, ¿verdad? La diferencia. ¿Y cómo hago eso? Pues coloco aquí la pesa de 31 y de este lado la pesa de 17. Entonces eso no va a estar en equilibrio, ¿ya? Y bueno, solo quedará en equilibrio cuando de este lado coloque azúcar hasta que ambos
platillos estén al mismo nivel y eso significará que aquí hay 14 kilogramos. ¿Sí? Entonces puedo generar 17, 31, la suma que es 48 y también el peso 14 por diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la primera pesada, que va a ser 14. Como yo quiero 42, entonces a 14 le falta 28. Vamos a ver cómo podemos obtener los 28 kilos. Entonces primero, 14 kilogramos. ¿Ya? Colocando aquí 14, en un lado la pesa 17 y en el otro lado la pesa de 31. Segunda pesada. Entonces, la segunda pesada necesito tener un 28, dije, ¿no? Para 42. Entonces, ¿cómo podemos obtener los 28? Ahora, también podemos utilizar lo que ya hayamos pesado, estos 14 kilogramos, como una nueva pesa, porque ya sé que tengo la seguridad que aquí hay 14 kilogramos. Entonces podría obtener los siguientes pesos, ¿no? Si junto las tres, sería 17 más 31, 48, y más el 14, sería 62. Puedo generar 62, me pasé. Si ahora, por ejemplo, coloco el 14 con el 31, me genera pues 45, ¿no? 14 con 31. Puedo generar 45. Y si coloco 17, bueno, con el 14 es los 31, ¿no? Pero si yo veo que obtengo 45, 17 más ¿cuánto sería 45? Más 28, justo lo que necesito. Entonces, ese 45 que puedo obtenerlo, haciendo la diferencia con 17, puedo obtener los 28 kilogramos que busco. Entonces, voy a utilizar las dos pesas, la de 14 y la de 31. El saquito de 14 con el de 31 y lo pondré a un lado en un platillo, ambos, sumando 45. Y a 45 le restaré 17. Eso significa que voy a poner del otro lado el 17. ¿Ya? Entonces, aquí el 14 más el 31 suman 45 y del otro lado el 17. Es decir, a 45 le estoy restando 17 y eso me genera aquí, para que esto quede en equilibrio, debo de colocar al lado del 17 los 28 kilogramos. ¿Cierto? Entonces, es la forma de cómo poder obtener esa cantidad con dos pesadas. ¿Sí? Entonces primero genero el 45 en un lado y coloco la pesa de 17 en el otro y pues solo lo podré balancear con 28 kilogramos. La clave, la letra B. Dos pesadas como mínimo. Vamos a ver el ejercicio número 3. A ver. A ver, Ángelo Gabriel. Si te refieres a que hay alguna fórmula para saber que me va a salir esta cantidad de pesadas sin antes haber intentado, pues no, no hay fórmula. Solo hay una fórmula cuando es un objeto diferente de una cierta cantidad de objetos, o sea, todos iguales, pero solo hay
un objeto diferente entre esa cantidad. Entonces, para ese tipo de ejercicios sí hay fórmulas. Aquí, pues, lamentablemente es un tanto de tanteo, ¿no? De ensayo y error, que tienen que, pues, pensar hasta buscar, encontrar. Ahora, uno, es muy difícil que encuentres en uno, a menos que, no imposible, sí se puede dar el caso, pero es cuando tienes la mayor cantidad una gran cantidad de pesas, entonces tú puedes balancear por suma y diferencia a la vez en una sola pesada. Y eso te avisará cuando tú veas varias piezas, varias pesas, ¿no? Entonces ahí puedes tener la opción. Pero cuando son pocas, dos, así nada más, o una, entonces con una sola no vas a poder obtener ese objetivo, ¿no? Entonces tienes que empezar por el tanteo. Dos, ¿podrá ser? Pasas al tres, ¿podrá ser? Entonces no hay otra opción. Aquí tienes que, digamos, sí o sí intentar resolverlo, pensando, dividiendo los pesos. Y los métodos son justo los ejercicios, son para poder ver qué es lo que puedo utilizar, porque casi todos los ejercicios son algo parecidos, ¿no? De repente se variará ahí, por ahí algunas cosas, pero tienen una forma. Entonces, cuando te den una relación de una razón entre fichas o pesos de los objetos, como en este caso, dos canicas negras es igual a tres canicas blancas, enseguida entonces tú ya sabes que el método que tienes que utilizar es colocar todo el peso que haya sobre el platillo en función de una sola constante. Ahí es entonces las canicas negras con las blancas, ¿en qué relación están? De 3 a 2. Todo en función de una sola constante. Ves todo lo que está sobre el platillo y lo expresas en función de una sola constante. Todo lo que está sobre el platillo es 68K. Entonces, para equilibrarlo, tengo que colocar 34 en cada lado. 12 es lo que tengo que pasar a un lado, ¿no? Por lo tanto, ahí sabrás cuántas negras necesitas. ¿Ya? Entonces, eso te indica cuando te dan relación entre los objetos, entre los pesos de los objetos. Ahora, este tipo de ejercicio ya es un poquito diferente. Te dan solo dos pesas y cuando te dicen suficiente cantidad de azúcar, entonces no tienes más opción que generar solamente el 17, el 31 y la diferencia de esos dos pesos. No puedes generar más en una sola pesada. Entonces, si lo que te piden no es ni 17 ni 31 ni la diferencia, no es con una sola pesada. Necesariamente vas a tener que hacer una segunda. Y ahí vas descartando el 1. Bueno, en la segunda sí ya trabajas, ¿no? Tienes para trabajar con el peso que obtienes, con el 17, con el 31, ¿ya? Con la suma de los dos o con la diferencia de ambos, es decir, sumas a un lado y le restas el otro. Entonces, eso es lo que se hizo aquí. Primero por la diferencia se obtuvo 14, ¿ya? Y ahora me ayudo de este peso, pero sigo trabajando con la otra pesa, el 31, 45 suma. Y entonces, solamente pasarlo al otro lado, 31 con 14. Y con el 17, si resto, por 31 más 14 me suman 45, o sea, trabajo como si ya tuviera tres pesas, ¿no? Hago las combinaciones entre ellos, ya sea de suma. 14 con 31 es 45, no va a ser sumando. 14 con 17 es los 31, no son los 42 que busco. Entonces, por diferencia, pero si ahora junto 14 con 31, 45 y le resto 17, tengo los 28 que buscaba. Entonces, son dos pesadas ahí. O sea, es ayudarte del peso que tienes. Ahora, otra forma también que te indica qué cosa puedes hacer es que si en vez de decir tengo suficiente cantidad de azúcar, te dijera tiene un saco de 80 kilogramos. Entonces, aquí una forma de pesar también sin ayudarme de las pesas es
dividiendo la cantidad 80 en dos partes iguales hasta que quede en equilibrio. Y eso sería 40 y 40, ¿no? Entonces, dividir en dos partes iguales. Aquí no se puede dividir en dos partes iguales porque no sabes cuánta azúcar es. Así que solo puedes obtener con las pesitas nada más. Entonces es un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio es cuando, ahora sí te da, mira, la cantidad exacta, como te dije. Te dice 1 kilogramo de azúcar, que es 1000 gramos. 1 kilogramo de arroz, perdón. Ahora te habla de una balanza de 2 platillos y una pesa de 80 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que si deseo obtener 190 gramos de arroz, cuántas pesadas como mínimo deberá realizar para obtener lo pedido? Entonces, para obtener 190, si yo peso directo utilizando la balanza, es una forma. Coloco la pesa de 80 y en este lado tendría que colocar 80 de arroz, ¿no? Pero para llegar hasta 190 necesito otros 80 más. Si solo utilizo las pesas, utilizaría otros 80 más. Pero si tendría 160 hasta ahí y me faltarían todavía 30. Otra forma sería utilizar la de 80 y lo que ya pesé, que también vale 80, 160. Entonces, para que quede en equilibrio, acá otros unos 160. Igual voy dos pesadas y me falta 30 más. Entonces, de esta manera serían 3 pesadas. Pero este tipo de ejercicios, cuando nos dan una cantidad exacta, entonces como les dije, también puedo dividirlo así, ¿no? En 500 y 500. Pero todavía es una cantidad grande, ¿ya? Entonces, no solamente se puede dividir en dos cantidades exactas, sino también puedo juntar todo lo que voy a colocar sobre el platillo. Entonces, todo lo que voy a calcular sobre el platillo, distribuir, sería 1000 gramos más 80. Y eso me va a dar 1080. Ahora, todo lo voy a distribuir sobre el platillo hasta que quede en equilibrio. Entonces, eso sucederá cuando hay las mismas cantidades en ambos platillos, es decir, dividir los 1080 entre dos, que sería 540, ¿verdad? 540 en un platillo y 540 en el otro, ¿ya? Entonces, pero como estoy dividiendo todo esto y la pesa no se divide, lo único que se divide es el arroz, entonces significa que la pesa va a ir completita en un lado del platillo, en alguno de los dos lados, y lo que se va a dividir es el arroz, ¿sí? Entonces colocamos ahí la pesita y entonces para que quede en equilibrio es porque acá va a haber 540 y aquí 540. Entonces, de arroz habrá 540 gramos y de este lado, para que sumen 540, sería 460 gramos. ¿Ya? Entonces, ahí estoy obteniendo estas dos cantidades con una sola pesada nada más. Ya está. Entonces puedo colocar así. Y ahora una pesada más, que puede ser los 460, que si yo lo divido solito sería 230 en cada lado. ¿Ya? Pero si yo me apoyo de la pesa nuevamente, tengo los 540 que suman en este platillo derecho, y si lo divido entre dos, así como en la primera vez, sería, porque en cada lado del platillo va a ir 270, ¿no? Si divido estos 540 en 270 y 270. Entonces, si va a 270 y se supone que la pesa va en algún lado, en uno de los dos platillos, entonces acá, supongamos, colocamos el 80. Entonces, ¿cuánto debo adicionarle? 190 gramos, ¿verdad? Y de este lado sí tienen que estar los 270. Es decir, esta bolsa de 400 se va a dividir en 270 y 190. Y ahí tengo lo que estaba buscando, y son dos pesadas, como mínimo. Entonces, este es otro tipo de forma de resolver.
cuando tengo la cantidad exacta del material que peso, y una pesa o dos pesas, y la sumo todo y lo divido entre dos, y sé cuánto debe ir en cada lado. Y coloco las pesas según como me convenga. Entonces dividimos esto, aquí va a ir 270, y de este lado 270, porque estamos dividiendo el platillo del lado derecho nada más. Esto de aquí estamos dividiendo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener los 190 gramos que buscamos. La clave, la letra A. Dos pesadas como mínimo. En el ejercicio número 4, ese es el número 3, en el número 4, me dice que David tiene un saco de 120 kilogramos de azúcar. Es una cantidad exacta también. Y una balanza de dos platillos con 4 pesas, de 7, de 13, de 19 y de 23. Una de cada tipo para obtener exactamente 96 kilogramos. ¿Cuántas pesadas como mínimo debe realizar? Entonces, como acá tengo 4 pesas, voy a intentar con uno. Y si no fuese uno, pues dos, ¿no? Con dos, de dos no se va a librar, porque son varias pesas que yo tengo para poder obtener 96 kilogramos. Entonces dibujamos los 120 kilogramos de azúcar, las 4 pesas y la balanza de dos platillos. Entonces, ¿qué es lo que puedo generar? Mira, lo más grande que puedo generar, por ejemplo, 23 más 19, ¿no? Ahí sería 42 kilogramos. ¿Ya? Entonces, si quiero solamente una pesada, si junto todas entonces, más estos 13, son por ahí 55, ¿no? Y más los 7, 62. Entonces, no llego a los 96. Es mucho, con todos juntos, en un solo lado del platillo. Pero sucede aquí que 96, entonces no voy a poder dividirlo así en dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo realizar entonces esto? Porque si yo quiero obtener 96, significa que ¿cuánto es la otra parte que me queda de azúcar? Sería pues 24, ¿no? Ahí tengo los 120. ¿Ya? Entonces, o puedo buscar obtener 96 o puedo buscar obtener 24, porque si yo encuentro 24, encontré 96. Si yo encuentro 96, obtengo mi objetivo, ¿no? Yo también obtengo este 24 de acá. ¿Ya? Entonces, 24 sería más fácil porque es una cantidad pequeña con varios aquí, pesitas, ¿no? Pues 24 sí de repente puedo obtenerlo con una sola pesada. Y bueno, tendría aquí este 7 con este 13 me va a dar 20, ¿ya? Y si hago la diferencia de 20 con 19 solo tengo 1, si hago la diferencia de 23 con 20 solo tengo 3, pero si hago la diferencia, si sigo sumando, por ejemplo aquí a este 20 le sumo el 23, tendría 43, y 43 con 19, eso me da los 24, ¿no? O sea, si hago la diferencia de 43 con 19. Entonces, los 43 que voy a obtener los hago sumando estos dos con este tercero de aquí. Suma de todos ellos. Sumar es que todos van a ir en un lado del platillo. Y restar es que ese que le resto va en el otro lado. ¿Ya? Entonces voy a colocar 3 pesas en un solo lado, que serían la de 7, la de 13, van 20, más 23 son 43. Y en el otro lo voy a colocar el 19. Entonces, 43 menos 19, ¿cuánto tendría que ir aquí para que quede en equilibrio? Justamente los 24 estoy buscando, ¿ya? Y entonces, si tenía aquí el azúcar y le fui colocando hasta que quede en equilibrio, y quedó en equilibrio cuando el azúcar de la bolsa pequeña es 24 kilogramos, entonces en la grande me quedó lo restante, que serían los 96. Eso es lo que queda. ¿Sí? Entonces los 120 se dividió en dos partes. Una sola pesada para poder obtener con seguridad aquí están los 96 kilogramos.
pesando en este caso 24, ¿no? Vamos a ver ahora el ejercicio número 5. Solo quiero ver algo, por si me han dejado. Te preguntan cuando en un problema te dicen que es una balanza electrónica, ¿cómo se trabajaría? Si es balanza electrónica, desde un inicio ya es un solo platillo, ¿no? Y pues te va a indicar la cantidad que está marcando. De repente te pregunta, no sé, de algún otro objeto, cuánto vale, ¿no? Formar ecuaciones sería ahí, porque ya sabes cuánto vale lo que está sobre la balanza electrónica, ya tienes el valor del peso. Tendrías que ponerme un ejemplo de un ejercicio. Voy a buscar ahorita, avanzamos y busco un ejercicio con balanza electrónica para darte también un ejemplo de cómo podrías trabajar. Entonces, si tienes uno, por favor, ponlo aquí en el chat, ¿ya? Para resolver. Pero sería eso, tratar de formar ecuaciones, ¿no? Porque ya te dan una cantidad de ciertos objetos que tú tienes, ¿ya? Cuando sería balanza solamente de un solo platillo, pero con así analógico, también por sumas y diferencias, ¿no? Igual acá también por sumas y diferencias, pero también formando ecuaciones, porque ya sabes la cantidad que te da. Es que el problema puede variar dependiendo de si te dan objetos y pesas, o solo te dan objetos de diferentes formas con diferentes pesos. Cuando te dan objetos diferentes, con diferentes, objetos iguales, varios, con diferentes pesos, por ejemplo, qué sé yo, esferas y cuadrados y triángulos, y te dan varias balanzas, algunas en equilibrio y otras en desequilibrio, se forman ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Según el dato. Es que hay una variedad de tipos de ejercicios sobre esto, entonces tendríamos que trabajar en un ejemplo específico. ¿Ya? Trata de buscar uno, todavía tenemos bastante tiempo. Yo voy a buscar otro, vamos avanzando. Me dice que para vender sus productos, un comerciante mayorista de abarrotes solo dispone de una balanza con dos platillos y tres pesas de 3 kilogramos, de 5 kilogramos y de 7 kilogramos. Entonces dejamos en claro que cuando tengo balanza de dos platillos, la única forma de generar pesos es colocándolas en equilibrio, ¿ya? Y se supone que nosotros queremos generar un peso de 26 kilogramos, entonces siempre las pesadas van a ser equilibrando la balanza, ambos platillos. De esa manera se trabaja cuando es con dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas pesadas como mínimo deberá realizar para vender exactamente 26 kilogramos de arroz? Entonces, solo te habla de las pesas, ¿no? De 3, 5 y 7. Y te pide 26 kilogramos. Entonces, tienes suficiente cantidad de, de lo que quieres pesar, ¿no? De arroz. ¿Ya? Y bueno, entonces, para llegar a 26, puedo generar el 3, puedo generar el 5, puedo generar el 7, puedo generar el peso 3, 5 con 7 que sería 12, 5 con 3 que sería 10 y 5 con 3 que sería 8. Entonces, ¿tengo cuántos pesos? 3, 5, 7, el 8, el 10 y el 12. Todos esos pesos, por suma nada más. Por diferencia, pues la diferencia de 7 con 2, 7 con 5, 2 y 7 con 3, 4. ¿Ya? Entonces, menos de dos pesadas no va a ser, porque los números que estoy consiguiendo son números pequeños, o sea, en una pesada imposible, ni por diferencia ni por suma. Lo máximo que puedes llegar a pesar por suma es juntar los tres, que sería 7, 5 y 3, que serían 15. Estás lejos todavía de los 26. Si formas 15, te falta 11. ¿Ya? Entonces, de 2 a más.
Primera pesada, colocamos todos ellos y obtenemos el 15. Bajando el volumen, creo. Ya. Entonces ahí obtenemos 15. ¿Ya? Ahora, si generaría los 11 que dije, serían 26, ¿no? Pero tengo solo 3,7 que me va a dar 10. Generar uno más sería 3 pesadas. ¿Ya? Pero lo que sí puedo hacer es utilizar nuevamente este 15, ¿ya? Y con alguna pesa. Por ejemplo, si junto el 15 con el 3, me suman 18, ¿no? Y si a 18 le resto 7, tengo el 11 que estaba buscando. Entonces, solo con dos pesadas, colocando el 15 con el 3 en un lado, que sería 18, y como voy a restarle 7, significa que el 7 va del otro lado. Eso significa resta, ¿no? Cuando coloco un peso a un lado y otro peso al otro. Entonces, 18 menos 7, acá necesitaría 11 para que quede esto en equilibrio. Entonces ahí estaría generando el 11. El 15 también en la primera pesada y ahí tendría los 26. La clave es la letra A. Un segundito. Voy dejando el ejercicio número 6, que lo vayan leyendo. Un segundo. Ya, en el ejercicio número 6 me dice que Ricardo, que es aficionado a la numismática, ha adquirido 6 monedas de colección, idénticas, excepto que 2 de ellas son falsas. Si las monedas que son falsas tienen el mismo peso y son ligeramente más livianas que las demás, con una balanza de 2 platillos, ¿en cuántas pesadas como mínimo podrá diferenciarlas de las demás? Entonces vamos a dibujar acá las 6 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparentemente todas son iguales, del mismo peso, excepto 2. Digamos que puede ser esta, por ejemplo, y esta de acá, ¿no? No sé cuáles ya, supongamos que sean ellas. Son 2 que son falsas y que tienen el mismo peso las dos, igual peso, ¿ya? Y son más livianas que las demás. Entonces, las falsas vamos a colocarle peso F, ¿ya? Entonces, el resto son todas iguales del mismo peso y son las verdaderas, de peso B, digamos, ¿ya? Entonces, las 4 que son verdaderas pesan lo mismo, tienen la misma forma, el mismo tamaño. Las 2 falsas también son iguales en tamaño y forma como las verdaderas, pero son ligeramente menos pesadas. O sea, el peso de F es menor que el peso de B, ¿ya? Entonces, ahí está. Dijimos que para un solo objeto dentro de un grupo de objetos, que es ligeramente menos o más pesada que ese grupo de objetos, sí había una fórmula de saber con cuántas pesadas puedo identificarlo. Pero cuando es solo una, era una potencia de 3, ¿no? Entonces el número total, solo recordando, el total de objetos estaba entre potencias de 3 consecutivas, aquí, K y K menos 1, donde cae el número de pesadas mínimas para poder encontrar el objeto. Por ejemplo, si eran, digamos, 28 objetos y solo de los 28 solo uno era diferente, entonces este 28 entre potencias consecutivas sería pues
Aquí 3 al cubo, ¿no? Es 27. Y aquí sería este mayor y 3 a la cuarta, ¿no? Y 3 a la cuarta, digamos así. Entonces, 4 pesadas como mínimo. ¿Ya? Entonces ahí podríamos saber cuántas. Para eso sí hay una fórmula. Pero aquí este ejercicio nos dice que son 2. Entonces la fórmula ya no vale. A menos que yo pueda dividirlas, ¿no? En 2 partes, de tal manera que garantizo que una falsa está en un grupo y la otra falsa está en otro grupo diferente. Pero como son cantidades pequeñas también, mm, eso valdría la pena si esto fuera grande, ¿no? Por ejemplo, 30 monedas y solo 2 falsas. Entonces, de repente, dividir el caso me convendría. Es decir, obtener la falsa en un grupo y la otra falsa en otro grupo, y entonces a cada grupo le utilizaría pues la fórmula que escribí de potencias de 3 consecutivas. ¿Ya? Pero como 6 podemos ver de manera directa. ¿Ya? Entonces puede suceder dos cosas. Como son balanza de 2 platillos, ya dijimos que la forma de pesar puede ser quedando en equilibrio, ¿verdad? Pero eso cuando sea una cantidad, te den una cantidad de peso, generar un peso. Aquí tienes objetos que sabes que pesan lo mismo, pero no sabes cuánto es. Entonces, pues al colocar, como no sabes los pesos, al colocar, solamente sabrás que o la balanza queda en equilibrio o en desequilibrio, pero no sabes cuánto hay en cada lado. En el momento que quede en equilibrio, sabes que en ambos lados hay igual peso. En el momento que quede en desequilibrio, sabes que la balanza que está inclinada más abajo es la que pesa más y la inclinada más arriba, la que está hacia arriba, elevada un poquito más, es la que pesa menos. ¿Ya? El platillo que está más elevado pesa menos. Entonces, supongamos el primer caso aquí, primer caso, que queda así, equilibrada, ¿ya? Cuando coloqué la misma cantidad, tomo de esos 6, tomo 3. 1, 2, 3. No sé quiénes son, solo coloco 3 en cada lado. Y oh, sorpresa, quedó en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Que este peso del lado derecho es lo mismo que del lado izquierdo. Entonces, significa que como son 4 verdaderos, hay 2 verdaderos en cada lado. Y como son 2 falsos, una falsa en cada lado, ¿verdad? Ahí está, entonces tengo, por eso es que está en equilibrio, porque el peso del lado izquierdo es 2b más f, del lado derecho es 2b más f. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que logro hacer? Un grupo de 3 monedas donde solo hay una diferente. Entonces, para yo saber, aquí puedo utilizar la fórmula, ¿no? En este grupo de 3, ¿cuántas pesadas más necesito para poder obtener, obtener aquí el resultado? Este es 3 el total de pesadas, y acá sería potencia de 3 al cuadrado, 9. Aquí es K y K más 1, ¿no? Y acá 3 a la 1. Ay, perdón, aquí es menos. Entonces necesito, entre estas potencias está el 3. Entonces necesito aquí, pues, 2 pesadas más para poder identificar, ¿no? En el peor de los casos. Este tipo de ejercicio es en el peor de los casos. ¿A qué se refiere en el peor de los casos? Porque supongamos que sucedió esto, pues quedó así en equilibrio. Entonces yo tengo este grupo del lado izquierdo y este grupo del lado derecho. Entonces ahora, cuando tomo el grupo de 3 del lado izquierdo, del primer platillo, entonces yo nuevamente utilizo la balanza de 2 platillos, y puede suceder dos cosas aquí: que nuevamente quede en equilibrio, o puede suceder que no quede en equilibrio, ¿no? Un platillo queda más abajo. Entonces puede suceder cualquiera de los dos. Si sucediera que quede en equilibrio, nuevamente, como tengo 3 aquí, lo que hago es coloco
uno en cada lado. Uno, cantidades iguales, y uno por fuera. ¿Ya? Entonces, para que quede en equilibrio de estos tres, la única posibilidad es que los dos de acá del platillo son peso B y la de afuera es peso F, la falsa, ¿no? Pues no hay manera de poder que esto quede en equilibrio de otra forma. Entonces ya sé que si queda en equilibrio, la que está afuera es la falsa. Entonces sería una pesada nada más, una pesada más, primera pesada, y esta sería la segunda pesada. Pero ese es en este caso sería una sola pesada para este grupo, ¿no? Mejor dicho, una pesada para este grupo del lado izquierdo. Pero, ¿y qué tal que no sucedió esto de aquí? A ver, no quedó en equilibrio. No pasó esto de acá. Supongamos que sucedió esto, quedó en desequilibrio. Entonces significa que la que está acá abajo pesa más. Es una B. La B son las más pesadas, recuerda. Y las F las más ligeras. Entonces F está acá. Y B está acá afuera, ¿no? La otra B. Entonces, logras encontrar esta de aquí, ¿ya? Entonces, en cualquiera de los dos casos, necesitas una pesada para esta situación de aquí, para encontrar en el primer grupo. Necesitas hacer una pesada. Y para el lado derecho, para encontrar, necesitas otra pesada. Entonces, aquí necesitas una pesada más en este grupo y aquí otra pesada en ese grupo. Entonces tendrías, primer caso, queda en equilibrio, primera pesada. Entonces serían tres pesadas, ¿no? Otra pesada para el grupo de lo que está los tres que están en el platillo izquierdo y otra pesada para los grupos de tres que están en el platillo derecho. Entonces serían tres pesadas en total. Aquí, en el caso de que cuando pesas los tres en cada platillo, queden en equilibrio. ¿Ya? Entonces ahí serían tres pesadas. El segundo caso es que cuando tú colocas los tres, no quede en equilibrio. El segundo caso, vamos a colocar aquí. Aquí es primera pesada. Para este grupo una pesada más, que sería la segunda pesada, y para este grupo la tercera pesada. Tres pesadas. Segundo caso sería que cuando coloco las tres monedas, queden en desequilibrio. ¿Ya? Entonces, el primer caso queda en equilibrio, el segundo caso no. El segundo caso quedó así. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué significa que esto está abajo? Es decir, que esto pesa más y esto pesa menos. ¿Ya? Entonces, para que pese menos, significa que esto es verdadero, verdadero, o sea, son las verdaderas las que pesan más y aquí verdad, ¿no? O sea, no puede ser de esta forma. Significa que acá hay dos Fs. Las dos Fs están en un solo platillo, no en platillos diferentes. Entonces, que tres verdaderas están aquí y las dos falsas están en el platillo que está más perdón, al revés, el falso es lo que pesa menos, ¿verdad? Entonces, discúlpenme. Como falso es lo que pesa menos, falso va aquí y aquí van los verdaderos, los que pesan más, ¿ya? Pero eso es lo que indica. Queda así. Entonces ahora tienes dos, ya sabes que aquí están los falsos, en este grupo, ya acá no buscas nada. Entonces, esto es cuántas pesadas tendrías que hacer. Entonces aquí, el caso en que tú pesas y queda en equilibrio. Entonces, es porque queda así, falso, falso y falso, ¿ya? Ya sabes cuál es el verdadero afuera. O si, eso es cuando queda en equilibrio. Y si no queda en equilibrio, una arriba y una abajo, es porque acá arriba está la falsa, acá la verdadera y afuera la falsa. Entonces, pero ya logras identificarlas. Entonces sería una pesada más.
Nada más. Cualquiera que se dé estos dos casos, pero necesitas una más. Supongamos que fue la primera. Entonces así, ya está. Ya identificaste cuáles son las falsas, pero solo con una pesada más, ¿no? Entonces acá sería primera pesada esto y esta es la segunda pesada, ¿ya? En el caso que no queda en equilibrio, también esa era la segunda pesada. Pero, ¿cuál es el peor caso que se te puede presentar? Porque tú no sabes cuál se te va a presentar. Entonces, el primer caso, si te da el primer caso, entonces sería tres pesadas que necesitas. No sería dos la respuesta. Entonces, el peor caso siempre es el que debes de colocar como para tener la seguridad de la cantidad mínima de pesadas que necesitas para poder obtener los dos o saber identificar las dos monedas de peso falso. La clave sería 3 entonces. Profesora, una Sí, consulta. Si las 6 monedas las separamos en grupos de 2, 2, 2, ya. ¿cómo sería? A ver, sí, también podemos hacer eso. Vamos a ver aquí. Ya, dos aquí. Uno, dos. Y de acá otros dos. Y por fuera otros dos. Vamos a ver. También puede ser así. Entonces tienes que ver que hay doble opción, ¿no? Si esto fuera en equilibrio, la única forma o las formas sería que... Hay varias opciones aquí. Si esto fuese verdadero, 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 y aquí falso y falso. Entonces, ya aquí, pero este sería un buen caso, pues. Una sola pesada y yo sé que estas dos son las que son las falsas, ¿no? Porque 4 que se dividen en dos pesos iguales, sí o sí, que sea de esta manera, entonces, o obvio que el mejor caso no lo voy a colocar, ¿no? Peor caso es si me toca esto, por ejemplo. BF, BF, y aquí B y B, ¿no? Entonces, este sería el peor caso donde me va a llamar a otra pesada más. Entonces, acá está verdadero y falso, y esta es verdadero. Entonces, esto ya no. Aquí nada más. Entonces, debo hacer una pesada aquí y una pesada aquí. Entonces, para el primer grupo. Entonces, esta es la primera pesada. La segunda pesada sería entre ellas dos nada más. ¿Sí? Y estas, si quedaran en equilibrio en mi segunda pesada, es porque en realidad fue el caso anterior, ¿no? El B y B en ambos lados, ¿no? Y eso me indica que las falsas estaban afuera, pues, ¿no? Pero cuando peso estos dos, me va a quedar solamente así. B abajo, digamos que este es el platillo que está más acá abajito, y falso arriba. Acá también. Ve abajo y falso arriba. Entonces, para acá también tengo que hacer una pesada más. Para saber cuál es cuál. Entonces, cuando peso el platillo que está más elevado, esa es la falsa, la que pesa menos. Es la segunda pesada. La tercera pesada. Para este lado derecho también tengo que hacer lo mismo. Es el peor caso. El otro sería un caso súper buena suerte, pero eso no me garantiza. Yo no tengo garantía de que se me va a dar esa, ¿no? Entonces, ¿con cuál aseguro? Con tres pesadas aseguro lo que puede ser en una sola, ¿no? Estoy dando el peor caso siempre. Entonces, si fuera así, coloco y queda en equilibrio, B y B, B y B, ¿ya? Entonces, si queda en equilibrio, en realidad yo ni siquiera sé qué es. O sea, si esto queda en equilibrio, yo no sé si es B y B, porque hay dos opciones de que quede en equilibrio, ya las coloqué. Entonces, necesariamente tendría que hacer una pesada más. Cuando yo hago una pesada más de este grupo o de este grupo, entonces si ellas quedaron, digamos, este primer grupo de acá, si ellas quedaron en equilibrio, es porque lo que estaba en el platillo izquierdo, ¿cómo era? Dos iguales, ¿no? Porque no pueden ser las dos falsas. Aquí no pueden ser las dos falsas para que queden en equilibrio.
Porque ¿cómo quedaría aquí en equilibrio las dos falsas con alguien acá en el lado derecho? No. Si doy la primera pesada, coloqué dos monedas en cada platillo y dos afuera y quedó en equilibrio, estos dos pesos son iguales. Vuelvo a pesar. Entonces, en la segunda pesada ya sabré si quedó en equilibrio, la única forma es que estos fueron así, verdadero, verdadero, y la única forma de ser verdadero, verdadero es que de este lado también sea verdadero, verdadero. Entonces, sí o sí, las de acá afuera serían las falsas, pero dos pesadas todavía necesito para saber esto, que estas dos son las falsas. Pero ese es un caso, como te digo, un caso que podría no darse, porque ¿qué tal que se da lo otro? Quedó quedó así, coloqué dos en cada lado, una, dos, una y dos. Y ahora no quedó en equilibrio, sino este lado quedó más abajo, pesa más, y este lado quedó más arriba, pesa menos supuestamente. Entonces, ¿qué me indica? Que por lo menos en una y así, ¿no? Para que queden en desequilibrio es porque estás de esta manera. O sea, tendría que volver a pesarlas. Sé que había diferentes pesos y hay dobles opciones, que de este lado que pesa más sea dos verdaderos, aquí un verdadero y una falsa, ¿ya? O que sean estas dos las dos falsas y que acá en esto sean dos verdaderos y dos verdaderos. Entonces necesito sí o sí una pesada más. Si peso una vez más y ahora me quedara en desequilibrio, en equilibrio, entonces puede ser que sea verdad y verdad o falso y falso, ¿no? Si tomo de aquí. ¿Ya? Entonces, pero como pesa más, la única forma es que sea verdad y verdad. Entonces, eso es si fuera en equilibrio. En la segunda pesada, eso me indica, si yo tomo las dos de de las más pesadas, entonces eso me indica que estas dos son verdaderas y verdaderas. ¿Ya? Sí o sí. Si tomo las de acá y quedaron en equilibrio, ¿no? Que son verdaderas y verdaderas nada más. Es la única opción. Y si no queda en equilibrio, profesora, podría ser si tomo las de acá y no quedan en equilibrio, podría suceder que esto quede abajo. Entonces sería bueno tomar siempre la que está abajo, ¿no? Porque la que está abajo es la más pesada. Entonces, si esto queda abajo cuando en la primera pesada quedó en desequilibrio, entonces significa que solo puede ser este B y B. En el caso que cuando hago la segunda pesada quede en equilibrio. Entonces, esto va a ser B y B. Imposible que quede con falso y falso y esto quede abajo. No va a suceder eso. Entonces ya estarías reconociendo las dos verdaderas y de hecho una falsa estaría aquí y otra falsa estaría de este otro lado. Entonces ahí tendrías dos pesadas más, ¿no? Entonces una pesada aquí y la otra ya sabes que está acá el verdadero y falso y acá el verdadero y falso. Pero sabes que en estas dos, o sea, esta de acá sería la segunda pesada. Si esto queda en equilibrio y este es el lado más pesado, el que está abajo, sumé el del que está abajo, es porque era verdadero y verdadero, no hay otra forma. Entonces, ya sé que la que está falsa está en este grupo y en este otro grupo, ¿no? O también sé que las dos pudieron haber sido falsas. Entonces, pero no tengo la seguridad, sé nada más eso. Entonces, para saber realmente si están las dos falsas aquí o solo una en cada grupo, una acá arriba y otra afuera, tengo que hacer una pesada en este grupo de acá. Si queda en equilibrio, la única forma es que estos dos fueran las falsas, ¿no? Sería un buen caso porque sería solo dos pesadas. Pero si no quedara en equilibrio, si esto quedara en equilibrio es porque es una verdadera y una falsa. Entonces sé cuál es
la verdadera y la falsa, ¿no? En esta pesada, porque la que está arriba es la falsa. Pero de este otro grupo de acá, ¿cómo sé cuál es la falsa? Tengo que pesar sí o sí. Y la que está arriba es la falsa y la que está abajo es la verdadera. Y son tres pesadas. Entonces, la primera, cuando me quede en desequilibrio, las dos que están abajo, entonces la segunda, peso el platillo más pesado y que está abajo, peso esas dos, y si me queda en equilibrio, ese es mi peor caso, entonces es porque sí o sí tienen que ser dos verdaderas, por eso está abajo, porque son las más pesadas, ¿ya? Y si esas dos son verdaderas, eso me implica que en el platillo que está más elevado o pueden ir las dos falsas, o en el platillo que está más elevado solo hay una falsa y una verdadera, y en el grupo de afuera hay una falsa y una verdadera. Ahora, para identificar cada una de las falsas necesito por lo menos una pesada en cada grupo. Entonces, eso me hace, el peor caso es que sean tres pesadas. Y eso sería la clave. Entonces, como que se enreda un poquito más si lo divido en tres grupos de dos. Es más rápido, me parece, cuando hago en dos grupos de tres nada más. Pero al final sale la misma clave, ¿no? Porque en realidad ese tipo de ejercicios, la clave que se da, la respuesta que se da, aunque no te diga la palabra para tener la certeza, cuando te pregunta cuántas pesadas como mínimo para diferenciarlas, en realidad te está diciendo si te toca el peor de los casos, ¿cuál sería la mínima cantidad? Peor caso, que tú no sabes que te puede salir, esa sería la respuesta, ¿ya? Porque si te toca el peor caso y tú das dos de respuesta con dos pesadas, no le identificas a ambas. Entonces, la clave ahí sería la letra C. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 me dice que Armando tiene un terreno como el que se presenta en la figura, el cual puede ser dividido en cuadrados congruentes cuyos lados miden 10 metros. Dicho terreno lo dejará como herencia a sus 5 hijos, los cuales deben de repartirse en forma equitativa en lotes congruentes. Lotes congruentes, es decir, lotes que tengan la misma forma, ¿no? No solo la forma, sino también el tamaño de cada lado sea igual para los lotes, ¿ya? Es decir, si tiene, por ejemplo, 3 lados, o 5 lados, o 4 lados, en el otro también tenga esas mismas medidas, esa misma forma. Además, cada lote debe estar formado por cuadrados de 10 metros de lado. ¿Cuál es el perímetro en metros de uno de los lotes? Las longitudes de las figuras van a estar dadas en metros. Entonces dice que este terreno se puede dividir, es dividido, dice, en cuadrados congruentes cuyo lado mide 10. Lo podemos dividir así, por esta línea y por esta línea, ¿no? Entonces, este valdría 10, ¿no? De este lado 10, acá 10, ahí están los 20, 10 y 10, ahí están los 20, serían cuadraditos de 10 por 10. Entonces me queda esto que va a ser de 50 por 40. Entonces, ¿en cuántos lo divido? En 4, ¿no? 10, 20, 30, 40. Acá también. Ya, entonces sería así. 1, 2, 3, 4. Ahí está, y acá 50, entonces lo divido en 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4, 5. Entonces hago un enmayado con cuadritos de 10 por 10. ¿Cuántos son? Aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. Entonces, en esta parte hasta aquí nada más, 4 por 5, 20, ¿no? Acá hay 20. Y de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el terreno está dividido o conformado por 25 cuadraditos del lado 10. Son 5 hermanos, a dividirse en 5 hermanos. Entonces, cada hermano
que corresponde 5 cuadraditos de 10 por 10. Eso es lo que le corresponde a cada hermano. Su lote, este es el lote, ¿no? Formado por 5 cuadraditos de 10 por 10. Ya encontré uno aquí. Todos tienen que tener esa forma, ¿no? En realidad, 5 cuadraditos es porque tiene 4 compacto y uno puedo colocarle por fuera, ¿no? O también puede ser 5 cuadraditos así extendidos, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Pero después tendría que tomarlos así. Aquí también 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me sobraría 2. ¿Cómo tomo esos 2? No. Entonces, mejor de esta manera. Entonces, en esa esquina ya lo rellené, ya no tengo problema. Y con esto trato de cubrir lo que me queda en el de 4 por 5. Pues. Por ejemplo, puedo colocar de repente, por acá puedo colocar así. Congruente, no tiene que estar dibujado realmente así de la misma forma, ¿no? Puedo girarlo, rotarlo, lo importante es que tenga la forma, las medidas, la forma y las medidas. Pero también lo puedo colocar de repente de esta forma. 4 y 1, 5. Pero aquí me dificulta, ¿no? Entonces mejor para este otro lado porque después cómo rellenaría estos 4, 5 y este me va a quedar aislado. Entonces mejor aquí. Lo voy a modificar un poquito. ¿Ya? Y de repente aquí va a ser estos. Y finalmente este de acá. Ahí están los lotes. Bien, entonces me pide el perímetro de uno de esos lotes. Empezamos de acá. Este lote de azul, de celeste. Perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 metros cada lado, entonces serían 100. El perímetro es de 100. Ahí está, por ejemplo, un poquito diferente, pero tiene la misma forma. Sería así. ¿Ya? Trae aquí, por ejemplo, lo suma esto. 20 más 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Vamos a ver el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 me dice que en la figura se muestra la ubicación inicial de Alex, Brian y de Hernán. Ellos deben encontrarse en un mismo punto y para ello cada uno debe caminar, dice, 65 metros hacia ese punto. Además, las trayectorias de Alex y de Brian son perpendiculares. Entonces, si dibujo la trayectoria de Alex y la trayectoria de Brian, perpendiculares. Entonces, por aquí se encuentra 90 grados. ¿Ya? Ahora, y Hernán dice que camina perpendicular a la avenida Vice. Perpendicular. Como está aquí, esta es la avenida Vice. Más perpendicular sería este. Aquí. ¿Ya? Está perpendicular a la avenida Vice. Calcule la distancia inicial en metros que separa a Brian y Hernán. Brian y Hernán. Calcule la distancia inicial, o sea, en el punto, cuando están en el inicio aquí Hernán y aquí Brian, porque en realidad se van a encontrar en este punto de rojo grande, ¿no? Los tres van en estas direcciones. ¿Ya? Y ahí se encuentran, pero inicial, Hernán está aquí abajo en la avenida Vice y Brian aquí arriba. Y me pide esta distancia inicial de acá. ¿Cuánto vale esto? ¿Ya? Entonces, esa distancia puede ser la hipotenusa de este cateto, mira. Cateto de verde aquí o cateto horizontal, que no sé cuánto es, debemos de calcularlo. Y este otro cateto, que sí sabemos cuánto vale, el de morado, que vale 117. Objetivo lo de verde, entonces.
ese de verde lo puedo dibujar ¿dónde? Porque como Hernán camina perpendicular y llega al punto de rojito, entonces yo puedo en el punto de rojito trazar una perpendicular por acá. Y esta línea de rojito es esta de verde, es la de abajo, ¿verdad? La misma longitud. Se forma este rectangulito. Ya entonces puedo calcular este cateto de verde de acá abajo en el cateto del triángulo, el triángulo rectángulo aquí arribita, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo las medidas, dice que cada uno debe caminar 65 metros. Brian 65, Alex 65 y Hernán 65. Entonces, este de verde es el cateto de esta hipotenusa, de este triángulo rectángulo con hipotenusa 65. Vamos a borrar el de la línea de rojo que queremos al final, ¿ya? Lo calculamos porque nuestro objetivo primero es el de verde. Entonces, verde sería de la siguiente forma. Sabemos que esta partecita de aquí, esto que estoy remarcando con bastante morado, vale 65, ¿no? Pero como todo lo que está puntillado es 117, entonces por acá tenemos que sería 2,52, ¿no? ¿Verdad? Esta parte de acá, 52. ¿Ya? Este cateto. Entonces tengo cateto 52, 65, podría obtener este valor de acá, ¿cierto? Y así ya podría verlo de acá abajo. Si quiero, podemos obtenerlo por Pitágoras, ¿no? O también podemos, si no quiero utilizar Pitágoras, podría colocar aquí también la diferencia. Trazo aquí también perpendicular. Como esto también vale 65, y entonces aquí para que cumpla sumen los 104, tendría que tener 39, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en realidad, también podría obtener de esta forma. O por Pitágoras, aquí este valor de x, que va a ser este x de acá abajo. ¿Ya? Pero también se puede hacer de esta manera, ¿no? Porque este triángulo, esos dos triángulos, son perpendiculares, son, en realidad son congruentes porque son dos triángulos rectángulos con ángulo, mira, acá le llamo alfa, este sería beta, de tal manera que alfa y beta suman 90, entonces aquí debería ser alfa para completar los 180 grados y aquí sería beta. Entonces son triángulos con ángulos alfa beta y que tienen la misma hipotenusa 65. Entonces al frente de beta, que está el 52, aquí debe estar al frente de beta 52. Al frente de alfa, que está el 39, aquí al frente de alfa debe estar el 39. ¿Sí? O si no, era simplemente Pitágoras, ¿no? 65 al cuadrado era igual a x al cuadrado más 52 al cuadrado. Y entonces así es la diferencia, ¿no? De x al cuadrado iba a ser 65 al cuadrado menos 52 al cuadrado, que es diferencia de cuadrados, suma y resta. 65 menos 52, que es 13, y 65 más 52, que es los 117, ¿verdad? Sacando raíz cuadrada, multiplicar y sacar raíz cuadrada, ¿no? Ya está, aquí. Sería 39 por 3, ¿no? 27 llevo 2, 9, 10, 11. Este es 39 por 3. Que sería 13 al cuadrado, 13 por 3, ¿no? Entonces 13 por 3. Ahí están los 39 y por 3. O sea, sería en realidad 13 al cuadrado por 3. Son los 39 igual, ¿no? Simplemente hacer cálculo ahí. Puedo componer ese 117 como 33 por 3.
Entonces, en realidad, aquí este x al cuadrado sería así. X al cuadrado es igual a 13, este 13 de aquí, y 17 es 13 por 39 por 3, pero el 39 es 13 por 3 por 3, ¿no? O 13 por 9, si no. También, los 117. En realidad, al final es 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ese es el x cuadrado. Es el x 39. ¿Ya? Entonces, es lo que les dije. Pueden hacer esto de la congruencia, o en realidad ni siquiera necesitan la congruencia. Solamente lo que me dice el problema. Alex camina 65 metros, Brian también, se encuentran en un punto perpendicular, Hernán también 65 metros a la avenida Vice, perpendicular a la avenida Vice, ya, entonces de aquí a aquí fue 65 metros que avanzó, entonces desde ese punto de verde para arriba son 52 y en la hipotenusa tengo 65, entonces por Pitágoras nada más. Ya vean cómo ustedes calculan si quieren multiplicar 65 por 65 y le restan 52 por 52. Ya es cosa de aritmética, pero obtienen aquí que vale 39. Ah, entonces esos 39 son estos de acá. Y vale 39 en la parte de verde. Y entonces tienen el siguiente triángulo. Ya pueden obtener el valor de D. Entonces ni siquiera tienen que utilizar congruencia, pero también se puede aplicar congruencia. Esta parte de D sería entonces, como ya habíamos obtenido 39 por 3, ¿no? Eso eran los 117. Entonces aquí es 39 por 1. Y entonces el D sería el triángulo 1 por K, 3 por K. Y en la hipotenusa sería K raíz de 10, ¿verdad? El triángulo 1, 3 raíz de 10. Por una constante, por una constante, por una constante. Constante sería 39. O sea, sería 39 raíz de 10 la clave B. El D, el valor de D. Utilizando el triángulo 1, 3 raíz de 10. Con constante de 39 en cada cateto. Entonces la clave ahí sería la letra B. No necesito usar congruencias, pero también se puede resolver de esta manera. Como les dije, podemos usar congruencias. Y esta parte valdría 39 aquí. Esto vale 65, acá 52. Aquí es llamémosle alfa, aquí beta. Aquí es alfa, aquí beta. Entonces, son las mismas hipotenusas, los mismos ángulos. Entonces, al frente de alfa 39, aquí sería 39. Aquí sería 52, al frente de beta. Esto sería 39, entonces la distancia de H a B sería, pues, por raíz cuadrada, si es que no saben el triángulo 1, 3 raíz de 10, entonces por Pitágoras, 39 al cuadrado más 117 al cuadrado, me sale, pues, 39 raíz de 10. La clave B. Vamos a ver si tienen otros ejercicios. Todavía tenemos 40 minutos. Pueden enviarme algunos ejercicios para poder resolver. O algunas preguntas. Voy a buscar un ejercicio de balance electrónico.
Bien, aprovechen jóvenes con sus consultas. A ver, les voy a dar entonces un minutito, a ver, por ahí. Si no, seguimos con otros ejercicios que voy a subir. Bien. Vamos a ver entonces el ejercicio número 1, como no me dicen nada, vamos a ver un tipo de ejercicio de pesadas que no hemos visto en los ejercicios de propuesta. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 me dice que en la figura se muestra dos balanzas en desequilibrio y una balanza en equilibrio. ¿Ya? Este es otro tipo de ejercicio clásico. Me dice que si objetos diferentes tienen pesos diferentes, y objetos idénticos tienen el mismo peso. ¿Cuál es la afirmación verdadera de estas tres afirmaciones? Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios de objetos diferentes pesan diferentes y objetos iguales pesan lo mismo y me dan balanzas, unas que están en equilibrio y otras en desequilibrio, significa que se pueden hacer ecuaciones e inecuaciones. Por ejemplo, en la tercera balanza que está en equilibrio, se puede escribir una ecuación. Solo bastaría colocar que los triángulos, por ejemplo, tienen peso t, como son iguales, ambos tienen peso t igual, y de este lado que sea pues c de cuadrado, que pese un cuadrado c, y el círculo que pese r, digamos, ¿no? Entonces, la ecuación que se puede formar aquí es 2t igual a c más r, ¿sí? Porque del lado derecho vale suma c más r el peso, y del lado izquierdo suma 2t. Esa es la ecuación. En la segunda balanza se puede escribir la inecuación. Sabemos que el platillo que está más elevado es que pesa menos, ¿no? Entonces, C, que era del círculo, perdón, R, que era del círculo, pesa menos. Entonces, R es menor que lo que pesa en el platillo que está más abajo. El platillo que está más abajo pesa más y el que está elevado pesa menos. Entonces aquí es t del cuadrado más t, ¿ya? Y la primera ecuación en el primer platillo sería, como aquí está más elevado pesa menos y el que está más abajo pesa más. Entonces, R, que era del círculo, ya, pesa más, ¿verdad? En este caso. Pesa más que los cuadrados, dos cuadrados. Entonces tenemos esas inecuaciones. Entonces, juntando la primera con la segunda, primera inecuación con segunda inecuación, por transitividad tengo ahí que 2c es menor que r y r es menor que c, entonces juntando esas dos tengo que 2c es menor que c más t. Y ahí puedo simplificar un c, ¿no?
Simplifico C y C. Entonces voy a tener que C es menor que T. Tengo esta relación de aquí. Aparte que yo sé que 2T vale como C más R. Entonces me dice, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? Dice, ¿no? Entonces, si yo reemplazo aquí, ya, entonces, pongamos que multiplico por 2 acá, a esta ecuación que obtuve. Por 2 sería 2C menor que 2T. Y yo sé que 2T por la tercera ecuación era igual a C más R. ¿Ya? Entonces, en realidad tengo que 2C es menor a C más R. Y yo puedo escribirlo tal cual o puedo simplificar. Porque puedo simplificar un C y me quedaría C de este lado, acá nada y de este lado R. O sea, un círculo pesa menos que, perdón, el C es el cuadrado, ¿no? Un cuadrado pesa menos que el círculo, que R era círculo. ¿Ya? Entonces tengo así, C y C se elimina, que es cuadrado. ¿Ya? Entonces, y me queda solamente de este lado un C y aquí un R, ¿no? Un C y ya está. Podemos colocar así. Pero aquí tenemos opuestos, ¿no? Que dice que un cuadrado pesa más que esto no. ¿Ya? Entonces acá tengo un círculo pesa menos que dos cuadrados, dicen, ¿no? Un círculo pesa menos que 2 cuadrados. Entonces vamos a buscar aquí por aquí otra relación. Y podemos hacer lo siguiente. También de repente puedo sumarle aquí T y T a ambos lados, ¿no? Pasa si sumo T y T a ambos lados. Le coloco, o sea, es como en este gráfico de acá de la ecuación 2. Si yo le coloco una figurita a ambos lados del mismo peso, se supone que no tiene que cambiar el equilibrio en el que está. Entonces, es decir, yo lo puedo colocar un triangulito aquí y un triangulito de este lado. Eso sería como a la ecuación eh, sumarle T, ¿no? Sería T más R, eso pesa menos que C más T más un T. Sumarle T a ambos lados. Acá sería 2T. Y eso sería pues como sabemos que 2T vale lo mismo que C más R, que en realidad C es un círculo más un rectángulo, un círculo más un cuadrado, perdón, un círculo más un cuadrado, dos triángulos lo mismo que un círculo más un cuadrado. Entonces, sacamos ahora un círculo de cada lado y lo que queda es que el triángulo está arriba y el rectángulo abajo, es decir, que el triángulo pesa menos que un cuadrado. Un triángulo pesa menos que un cuadrado, sería la clave de él. Entonces, esa sería otra opción. Bueno, ahí sí encontramos clave. Sería solamente usar, pues, la número 2 con la 3. Entonces, peso de un cuadrado C, peso de un triángulo T, peso de un círculo S. De las balanzas se tiene que, de la primera, como dijimos, el peso del círculo pesa más que 2 veces C. De la segunda tenemos que el peso de C más T de un cuadrado más un triángulo es mayor que el de un círculo. Y en la tercera que 2T es igual al cuadrado más el círculo.
sumando C en 2, ¿ya? Sumando un círculo. Bueno, acá lo va a hacer de otra manera, al final debe de llegar a lo mismo, ¿no? Sumando un círculo en 2. Entonces vamos a sumar un círculo en 2. Es decir, aquí un círculo y aquí un círculo para que no cambie la inclinación, ¿no? El mismo peso a ambos lados, entonces tendría dos círculos acá y aquí tendría uno de cada uno, ¿no? Uno de cada uno. Tenemos entonces, sumando C, perdón, cuadrado, ¿no? Sumando C es cuadrado para nosotros, no es S. Sumando un C, o sea, un cuadrado en cada lado, no se, estoy sumando el mismo peso, no se va a desequilibrar esto, o va a seguir uno abajo y otro arriba. Entonces tenemos dos cuadrados aquí, ¿no? Dos cuadrados y de este lado sería, entonces, S más R, S más C y aquí 2C más un triángulo, ¿ya? Pero dice que esto pesa menos que un círculo. Dos cuadrados pesan menos que un círculo. Ahí voy a utilizar la primera ecuación. Tenemos 2C más un triángulo pesa más que un círculo más un cuadrado. Esa sería la cuarta ecuación, sumándole un cuadrado a ambos lados en la balanza del medio. ¿Ya? Y entonces, utilizando aquí la primera balanza, ¿no? No le queda más que utilizar la primera balanza. O si no, también la ecuación 2, ¿no? Porque acá tengo un C más un D. Entonces, reemplazando este 3, la ecuación 3 en 4, en la que ya habíamos obtenido, como tengo que C más S es 2T, es decir, esto es 2T, entonces voy a simplificar un T y un T, me va a quedar 2C mayor que un T. Ya tenemos así, 2C más T mayor que 2T y por lo tanto 2C mayor que un T. Eso es lo que voy a tener. Entonces, dos círculos pesarán más que un triángulo. Luego, utilizando 1 y 4, wow, bastante. 1 y 4, entonces tenemos 1 y 4. Vamos a obtener que S es mayor que T y podemos obtener que un círculo vale más que un triángulo, ¿no? Un círculo pesa más que un triángulo. Entonces, ¿cuál de las afirmaciones cuál es la afirmación verdadera? Dice, ¿no? Que objetos diferentes tienen pesos diferentes. Entonces ahí también podemos tener un círculo pesa más que un triángulo. La clave es C. A ver, ¿qué pasa si sumamos nosotros un cuadrado para cada lado? Entonces acá teníamos un círculo más un cuadrado y de este lado dos cuadrados más un triángulo, ¿no? Pero nosotros sabemos que esta parte de aquí, un círculo más un cuadrado era lo mismo que dos triángulos. O sea, ya quitamos esto y en realidad hay dos triángulos. Eso es lo que habíamos hecho. Entonces, si quitamos el mismo peso para ambos lados, quitamos este y quitamos este. Y lo que tenemos es que un triángulo pesa menos, porque está arriba, que dos cuadrados. Un triángulo pesa menos que dos cuadrados. Aquí era un cuadrado, ¿no? Aquí es dos cuadrados en realidad, ¿no? Pesa menos que dos cuadrados. Está bien. Aquí había leído más mal. Un triángulo pesa menos que dos cuadrados sería, ¿no? Porque colocamos un triángulo, un cuadrado a cada lado, entonces no se va a mover la desigualdad. De este lado me va a quedar entonces un círculo más un cuadrado, esos son dos triángulos, le coloco lo que equivale a dos triángulos, y de este lado derecho sería dos cuadrados y un triángulo. Quito un triángulo, el mismo peso a ambos lados, la balanza no se tiene que mover, supuestamente estoy quitando el mismo peso y tengo un triángulo y de este lado dos cuadrados. Entonces voy a tener esto, ¿no?
Este pesa menos que 2. Entonces, en realidad, no sería esta clave D, ¿no? La D no es. La A tampoco porque habíamos obtenido lo contrario. ¿Ya? Entonces aquí sería la letra E, que un círculo pesa menos que 2 cuadrados. Y podemos utilizar esto que hemos hecho en 2 y del hecho que aquí 2 cuadrados pesan menos que un círculo, ¿no? Aquí entonces lo que tengo es 2 cuadrados pesan menos que un círculo. Entonces en esto que ya habíamos obtenido, entonces 2 cuadrados pesan menos que un círculo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Él y él. Un triángulo pesa menos que un círculo. Un triángulo pesa menos que un círculo. Aquí esto, ¿no? A ver, 2 cuadrados pesan menos que un círculo. Y aquí teníamos que un triángulo pesaba menos que 2 cuadrados. Aquí 2 cuadrados pesan menos que un círculo. Entonces podemos obtener de acá para acá. Hemos utilizado esto. Si le colocábamos 2 cuadrados, pues acá tendríamos 2 triángulos realmente. Y aquí un triángulo y 2 cuadrados. Quitamos un triángulo a cada lado, me queda un triángulo es menor que 2 cuadrados. Acá tengo que 2 cuadrados pesan menos que un círculo. Entonces, podríamos implicar que un cuadrado pesa más que un círculo, que un triángulo. Podría ser eso. A ver, la D, ¿verdad? Esa es la que habíamos obtenido desde un inicio. Perdón, aquí. Esto pesa más que esto, ¿no? La C. Eso es lo que obtenemos. Esto de aquí. ¿Ya? O sea, en realidad no se necesita hacer tampoco ecuaciones. Desde mi punto de vista, me parece mejor trabajar con los gráficos nada más. Entonces, lo que se hizo, primero utilizamos 3, utilizando esta ecuación 3, coloco aquí, como yo sé que un cuadrado con un círculo es dos triángulos, entonces le aumento un cuadrado a ambos lados. Entonces, en realidad, en vez de colocar esto, coloco su equivalente, sus 2 triángulos. ¿Para qué? Para luego tener en un lado 2 triángulos y en el otro 2 cuadrados y un triángulo. Le quito, así como aumento el mismo peso, le quito el mismo peso. Entonces, lo que tengo que es, un triángulo pesa menos que 2 cuadraditos. ¿Ya? Pero acá tengo justo 2 cuadraditos pesan menos que un círculo. Entonces, esto de aquí lo tengo por 1. Esto es por 1 y esto aquí es por 3 y 2. Este es 2 ya. Por 3 y 2. Entonces, transitivo, el triángulo pesa menos que un círculo. La clave C. Esa sería la respuesta. Bien. Bueno, el siguiente ejercicio me dice que se tiene una balanza de un solo platillo que solo puede pesar 2 kilogramos, 11 kilogramos y 17 kilogramos, exactamente como se muestra en la figura. Además, una pesa de 4 kilogramos y si se dispone de más de 50 kilogramos, te dice más, o sea, no sabes cuánto exactamente de azúcar. ¿Cuántas pesadas como mínimo debe de realizar para obtener exactamente 24 kilogramos? Pues el platillo solo tiene estas marcas, ¿no?
2, 11, 17. Puedes generar esos pesos, además de la pesa de 4 kilogramos. Solo una pesa. ¿Ya? Entonces, para acercarte a los 24 que buscas, entonces pesaría 17, ¿no? Trataría de pesar los 17 de una vez. Pero todavía de ahí me faltarían 7. Entonces, o también podría pesar 11, ¿no? Y si peso 11, me faltarían pues 3. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos dos. Entonces, vamos a ver ahí. La primera pesada. Me falta utilizar la pesa de 4, ¿no? Entonces, vamos a pesar en la primera de 17, a ver, máximo peso. Entonces, genero 17 al colocar aquí y relleno y obtengo los 17 y la agujita está pesando exactamente en el 17. Ahí tengo 17. Me falta 7, ¿no? Para obtener los 24. Pero yo puedo utilizar la pesa de 4. ¿Ya? Si utilizo la pesa de 4, coloco la de 4. Es más, desde el inicio vamos a utilizar la pesa de 4, ¿ya? Porque si desde el inicio yo utilizo la pesa de 4 y entonces coloco aquí el azúcar hasta que la hojita marque en el 17. Si está marcando en el 17, aquí ¿cuánto tiene que haber de azúcar? Tiene que haber 13, ¿no? 13 más 14, ahí están los 17 que están marcando. Ya está. Ahora, para sumar 24 necesito el 13 agregarle 11, ¿no? Para tener los 24. Y 11 directamente se puede pesar. ¿Sí? Una pesada más y peso directamente 11 kilogramos. Entonces, en realidad, podía haber hecho primero el primer peso, en lugar de tener lo máximo posible, tenía el 11 de frente en la primera pesada, 11, ya tengo 11, me falta 13, y el 13, como les dije, ¿no? Coloco la pesa de 4 y que marque hasta el 17, y ahí obtengo los 13. Son dos pesadas. ¿Ya? En una utilizo la pesa y en la otra no. Bueno, acá va a ser otra forma, ¿no? Pero debe tener los mismos dos pesadas como mínimo. Entonces pesa 17 y va a buscar 7 entonces. También, ¿no? Porque ahora puedo tener el 7 colocando la pesa de 4 y haciendo marcar hasta el 11. Si haces marcar hasta el 11 con la pesa de 4 encima del platillo, lo que necesita es 7 kilogramos, ¿no? Entonces, también de esa manera. Igual dos pesadas. Las formas de pesar pueden ser diferentes, las cantidades que obtengas, lo importante es que obtengas los 24 con la menor cantidad de pesadas. Entonces, di aquí varias opciones, ¿no? 17 y 4, obtenía el 13 primero por diferencia y luego pesaba 11 kilos y sumaba los 24, igual en dos pesadas. Bien, jóvenes, entonces, a ver, espero ahí que me envíen algunas consultas. Vamos a ver un siguiente tipo de ejercicio. Número 3, ¿no?